Estamos mirando el tema la existencia de Dios. Dijimos que íbamos a mirar la realidad de la existencia de Dios, la revelación de la existencia de Dios, la singularidad de la existencia de Dios, la negación de la existencia de Dios, la importancia práctica de la existencia de Dios. Bien. Claro, vamos en el segundo punto, pero ¿qué hemos visto? Lo primero, la realidad de la existencia de Dios. Lo hemos visto entonces, primero, que la Escritura asume implícitamente o supone la existencia de Dios. Lo segundo es que la Escritura afirma explícitamente, no solo asume, sino afirma de forma explícita el hecho de la existencia de Dios. Y eso lo vimos en algunos subpuntos. Dios afirma su existencia de forma explícita y directamente en primera persona. Segundo, el pueblo de Dios afirma su existencia a través de la confesión pública de su fe. Bueno, en segunda medida vimos la revelación de la existencia de Dios. Es decir, que el hecho que Dios existe está revelado. Primero, vimos la revelación general de la existencia de Dios. ¿Qué vimos allí? Bueno, uno, que la existencia de Dios generalmente se manifiesta en la creación desde el exterior. Estamos viendo cómo la existencia de Dios se revela a través de las cosas creadas. Generalmente estamos hablando de la existencia, o más bien de la revelación general, se manifiesta en la creación desde el exterior del hombre, es decir, a través de todas las cosas que se han creado. Aquí vimos el origen y la duración de esta conciencia. Vimos el medio o vehículo de esta conciencia y vimos el contenido o fundamento de esta conciencia. Bien, vamos a entrar entonces al tema de la existencia de Dios. Es generalmente revelada en la conciencia desde dentro. Entonces, el anterior punto es cómo la existencia de Dios es revelada en la creación, en algo externo a Él, en algo fuera de Él. Y este segundo punto es que la existencia de Dios generalmente es revelada o tiene una revelación general o hace parte de la revelación general en la conciencia, desde dentro del ser humano. Vamos a sustentar pues este punto en Romanos 1:32, es nuestro texto que nos va a ayudar a entender un poco más. Dice la palabra de Dios: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Aquí el apóstol Pablo hace una exposición del abandono divino. Casi que en Romanos 1, al menos 3 veces, dice la Biblia que Dios los entregó. Y el hecho de que Dios haya entregado a algunas personas a sus propios pecados es una imagen triste de una sociedad pagana abandonada por un Dios de ira, por sus pecados. Y estos textos explican por qué Dios los entregó a sus propios pecados. Bueno, primeramente, y todo empezó porque ellos se negaron a tenerlo en cuenta en sus razonamientos, es decir, lo desecharon, lo corrieron de su conocimiento, cambiaron la verdad por la mentira y suprimieron lo que sabían de Él desde la creación. El apóstol Pablo afirma que la inmoralidad, en los versículos 24 y 25, toda perversión sexual, toda disposición reprobada, son monumentos vivientes a la ira de Dios. Es decir, cuando usted ve eso,
en una persona, y según este contexto, en una sociedad, usted ve inmoralidad, ve perversión, ve esa inclinación continua a esos pecados, esos ejemplos son monumentos que nos recuerdan, son un recordatorio de que Dios está airado con una sociedad. Esta ira está siendo revelada contra los hombres impíos que saben de la existencia de Dios, pero resisten su existencia. Así que el versículo 32, en el versículo 32 se informa de la respuesta chocante que prevalecía en esta sociedad pagana de esta forma de vida olvidada de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué reacción prevalece aquí? Bueno, Pablo lo describe así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Aquí juicio es justicia, o entendiendo las acciones justas de Dios. Y si usted nota, lo que aquí está describiendo al hombre pagano. Y la palabra de Dios dice que ellos de alguna manera han entendido las cosas que Dios hace, las acciones justas. ¿Qué es lo que han entendido? Han entendido el juicio de Dios. ¿Qué es lo que han entendido? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ese es el entendimiento que ellos tienen de sus propios pecados. Y no solamente son dignos de muerte quienes las hacen, también los que dan su consentimiento a estos pecados, a quienes los practican. Ellos abiertamente practican una manera vergonzosa de vivir, pero también son tolerantes con los que practican tales cosas. Es decir, su visión hacia esas cosas es complaciente, no es firme. Aquí estamos hablando del juicio de Dios. Dios dice tal cosa con firmeza, pero algunos hombres no solamente le contradicen, sino que tienen una visión complaciente y tolerante por aquello que Dios no es así, ni tolerante ni despacioso en la ira. Su tolerancia es descarada, ya que va en contra de lo que ellos, según el texto, habían entendido del juicio de Dios. La palabra aquí, como juicio, como dijimos ahorita, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es la palabra dikaioma, que significa, tal vez lo coloqué, no. La palabra dikaioma, usada aquí para hablar de habiendo entendido el juicio de Dios, significa obra equitativa, estatuto, ordenanza, juicio. En ese sentido debe ser entendida la palabra, algo así como quienes habiendo entendido la ordenanza de Dios, o el estatuto de Dios, o el pensamiento justo de Dios sobre ese aspecto. La palabra juicio no simplemente está hablando de una retribución a su maldad, como cuando decimos, uy, esa persona merece el juicio de Dios. Aquí la palabra juicio está más bien relacionada con lo que Dios decreta que es bueno. Esa manifestación, esa ordenanza, ese estatuto, esos lineamientos que Dios ha puesto. Entonces, quienes habiendo entendido ese mandato, ese estatuto, esa ordenanza de Dios que es justa, se han revelado a ellas. Esto entonces nos introduce al tema central del juicio, las ordenanzas o estatutos de Dios. Pablo especifica tres cosas
acerca de la ordenanza de Dios. En primer lugar, identifica su contenido, luego afirma que incluso los paganos son conscientes de ello, y en tercer lugar expone su desprecio descarado por la ordenanza de Dios. Entonces, miremos estos tres puntos. Primero, el contenido o sustancia de la ordenanza. ¿En qué consiste esto que dice que ellos, habiendo entendido el juicio o la ordenanza de Dios? ¿Cuál es el contenido? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Cuando Pablo dice tales cosas, ¿a qué se está refiriendo? A la promiscuidad sexual, a la perversión sexual, a una mente reprobada. Él dice que la determinación de Dios es que todas las personas que viven de esta manera es que merecen morir. Este es el contenido de su ordenanza. Y dice la Biblia que habiendo entendido, ellos han entendido este asunto en su mente, que los que viven de tal forma son dignos de muerte. Dios decide que la muerte es un castigo justo para el fornicador, el homosexual, para los réprobos. Este es el contenido o sustancia, en qué consiste la ordenanza de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Lo segundo, la conciencia universal de la ordenanza de Dios. Dice la palabra, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, tan sorprendente como esto puede parecer a primera vista, lo cierto es que los hombres no viven desenfrenadamente por ignorancia, porque ignoran el dictamen que Dios le ha puesto a estos pecados, sino que según la Biblia, y les recuerdo que nosotros debemos definir al hombre, porque la Biblia es la que más conoce al hombre, ni siquiera nosotros mismos nos conocemos como la Biblia nos conoce. La Biblia dice que los hombres saben que Dios condena a hombres y mujeres sexualmente promiscuos. Ellos saben, la lesbiana sabe, el sodomita sabe en su conciencia que es reo de muerte. Él anda con temor en su alma, porque él entiende si lo que la Biblia dice es verdad, y lo es, que él entiende que Dios pagará esos pecados con la muerte. Ellos saben que Dios condena a la muerte a los que tienen el corazón codicioso, deshonesto, ególatra. Así que Pablo, inspirado por Dios, nos abre un poco, nos muestra una radiografía de lo que el hombre tiene en su interior. Esto lleva a la pregunta, ¿cómo ellos saben esto? ¿Cómo es que ellos llegan a saber? ¿Cómo es que un pecador llega a saber en qué consiste el juicio de Dios sobre un asunto? ¿Cómo es que un pecador que quizá no ha escuchado la ordenanza de Dios, muchos lo han escuchado, pero otros no han escuchado en qué consiste el juicio de Dios sobre tal cosa, la ordenanza, el estatuto, la consecuencia que le puso a ese pecado? ¿Cómo es que lo saben? Bueno, la fuente básica de esta comprensión es el testimonio de su conciencia. Romanos 2, 14 y 15. Pablo afirma que la conciencia está activa en los paganos. No solo que está activa, sino que la conciencia va a ser el medio por el cual Dios los va a traer a juicio el día del juicio. ¿Qué dice Romanos 2, 14 y 15? Porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley. Mire que ahí nos está hablando que se hace por naturaleza algo, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cómo es que la Biblia puede decir que los hombres sí conocen el juicio de Dios? Quizá hombres que ni siquiera han escuchado, porque Dios les puede decir, ustedes entendían que el juicio mío sobre eso era la muerte, que la recompensa de su vida desordenada iba a ser la muerte. ¿Por qué Dios les va a poder decir eso? Ah, bueno, porque todo hombre tiene un testigo en su interior. Ese testigo se llama conciencia, y la conciencia está activa, y gracias a ese testigo va a ser el que el Señor llame cuando ese hombre esté a cuentas. Le va a decir, aquí le tengo a alguien que testificará contra usted, su conciencia. Su conciencia le va a decir, yo siempre le avisé, yo nunca dejé de avisarle que eso estaba mal. Le produje temor cuando lo hacía, a él le daba miedo cuando pecaba, por eso él huía y se escondía para cometer su pecado. No tiene excusa, según el Señor. Por eso podemos concluir que los hombres, incluso los hombres caídos, perciben que Dios existe, no solo externamente a través de la creación, ya eso lo vimos, sino también los hombres caídos perciben que Dios existe por la conciencia interior. La creación enfatiza su poder y deidad, y la conciencia les enfatiza que están en desgracia y condenación por el pecado. Ahora, el hecho de su conciencia, el testimonio de su conciencia, el desprecio descarado de la conciencia, el desprecio descarado por la ordenanza de Dios. ¿Cuál es la posición que el hombre natural toma, aún sabiendo y entendiendo la ordenanza de Dios? Dice la Biblia, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Aquí no solo se demuestra su adhesión a contradecir las ordenanzas de Dios, sino la complacencia interna que los pecadores tienen cuando pecan. Ellos no solo las hacen o no solo las harían, sino que las toleran, las animan, las justifican. Todas esas perversiones tan nombradas y tan comunes hoy. ¿Qué vamos a decir? ¿No es esto lo que provoca la ira de Dios? Así que no se deje engañar cuando los pecadores modernos parecen estar muy confiados en todo lo que dicen y afirman que tener prevención, que eso es una ética medieval, que estamos en la prehistoria, que qué clase de gente retrógrada, atrasada moralmente somos, porque una sociedad que progresa acepta y tolera todas estas cosas. Ellos inflan sus palabras. Dice que creer en Dios, como lo dijo un psicólogo, creer en Dios está bien para las etapas infantiles de la moralidad. Es decir, necesita a Dios cuando su moralidad es muy sensible y muy pequeña, pero a medida que usted madure moralmente, entonces significa que usted ya nada de eso le escandaliza. Ellos se burlan y se ríen exteriormente
hacen marchas y se disfrazan y eso, sacan banderas y tienen sus políticos de cabecera. Interiormente, si lo que dice la Biblia es verdad, ellos temen, ellos están miedosos. Cada cosa que hace miran al cielo, así no lo quieran aceptar, claro, no lo van a aceptar públicamente. Tienen un testigo adentro que no los deja disfrutar completamente de su pecado. Ellos, de alguna manera que quizá no podemos entender, es el trato de Dios con cada individuo, ellos saben y andan con una conciencia de muerte sobre su cabeza. Ellos lo saben, ellos saben que ellos sienten el frío de la guillotina sobre sus cuellos. Ellos conocen la evaluación divina. ¿Por qué? Según la palabra, eso está impreso en su corazón a través de la conciencia. Ellos, como todo ser humano, por así decirlo, llevan su etiqueta creados y propiedad del Creador. Todos creados y propiedad del Creador. No importa cuánto lo intenten, nunca van a poder eliminar ese sentido de su conciencia. Debemos tener cuidado, no sea que nos dejemos llevar por el error de los malvados, como hoy hasta supuestos pastores, supuestos digo yo. Ya uno tiene que ser muy enceguecido para afirmar tales cosas y seguirse llamando pastor. Decir, no, ¿quién dijo que los homosexuales no se van a salvar? Pastor aquí en nuestra ciudad dijo eso. ¿Quién dijo que los homosexuales no se van a salvar? ¿Qué no entendió? Dice la Biblia que hasta ellos mismos saben que van a morir. Ellos mismos saben que van a morir. No se dejen llevar por el error de los malvados. Yo creo que uno tiene que honrar la imagen de Dios donde la vea, en hombres y mujeres. Pero creo que nunca deberíamos ser tolerantes con el pecado. No estamos hablando en estos tiempos de lo que nos ha tocado vivir a nosotros, de tener que convivir con gente que cree y promueve este tipo de conducta aberrada. La cree, la enseña y se enorgullece de ella, y no estamos diciendo que el creyente tenga derecho a pecar contra ellos. Los creyentes jamás tenemos derecho a pecar ni una sola vez en ningún área ni con nadie. Pero otra cosa es tolerar su pecado. Tolerar el pecado es señal de estar enceguecido. Es complacernos, es decir, yo no lo hago. Ah, bueno, pero quien lo haga, y cada quien es. No, hermanos. Debemos tener cuidado de la tolerancia hacia el pecado y mucho más que se filtre en el sótano de nuestros propios corazones. Nunca debemos perder de vista esta verdad y que Dios nos ayude a proclamarla con coraje y con compasión también. El segundo testigo que vamos a llamar es Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este texto afirma claramente la presencia y la acción de la conciencia en los hombres perversos. El apóstol Pablo aquí en este texto nos está explicando cómo es que va a llevar a los individuos, a los hombres perversos, el día del juicio final. Tenga en cuenta que incluso aquí está hablando de los que no tenían la oportunidad de conocer la ley de Dios. Romanos está comparando
los judíos y los gentiles. Los judíos recibieron revelación especial, recuerde, recibieron la ley de Dios, pero aquí está hablando de los que no tuvieron esa oportunidad, aún de ellos está hablando. Y dice que ellos tienen una conciencia. Tenga en cuenta también que la conciencia de todos los hombres, incluso de los perversos, afirma la autoridad y la justicia de la ley de Dios. ¿Cómo la afirman? ¿Cómo los hombres perversos afirman la autoridad de Dios? Dice la Biblia que aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. Ellos mismos son sus propios acusadores. Ellos mismos es tan tonto como si el reo se parara y dijera: tengo que decir algo, soy culpable. Sí, él quiere parecer inocente, pero él mismo se declara culpable. No puede tapar la boca al que presenta los cargos. Es como un fiscal en el corazón. Él se levanta y dice lo que es. Punto, ahí está. Incluso los hombres perversos, ellos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque muestran la obra de la ley escrita en su corazón. Ahora, considere dos cosas: el hecho de su conciencia y el testimonio de su conciencia. El hecho de su conciencia, es decir, sí, la Biblia habla que los hombres tenemos algo llamado conciencia. El hecho en sí es este, hermanos: tenemos una conciencia. Todo hombre, sea judío, sea gentil, desde la creación del mundo hasta el último, tiene una conciencia, es decir, una facultad interior, una conciencia moral. En su interior está siendo inclinado hacia ciertas cosas justas. Al menos siente la presión de una obligación. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:2 dice esta frase: nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sí esa frase de Pablo? Nos recomendamos a toda conciencia humana. Pablo creía que todo humano tiene una conciencia, es decir, sí existe. No es como algunas personas dicen hoy, como el ateo dice: no, la conciencia, ¿dónde está? Pongamos al hombre bajo el microscopio y miremosle dónde queda la conciencia. No, por supuesto que no es el punto. Es una conciencia interna, es la facultad de obligación moral en el interior. El apóstol Pablo habla de toda conciencia humana, dando a entender que claro, sí existe algo llamado conciencia. Pablo habla de obtener la aprobación en la corte de los estándares de un hombre moral. ¿Dónde queda la corte de los estándares morales de un hombre? Sí, aquí adentro, la conciencia, ahí está la corte de su interior. A esta corte, a esta facultad de obligación moral le llama conciencia. La conciencia juzga, o por la conciencia podemos juzgar los actos malos de otros, pero la conciencia también nos acusa o nos juzga a nosotros mismos. El testimonio de su conciencia. Dice la Biblia: su conciencia da testimonio. Da testimonio. Pablo explica exactamente cómo Dios puede emplear la conciencia el día del juicio. Su conciencia afirma la autoridad y la justicia y la ley de Dios. Su conciencia funciona como lo hace la ley. En sus almas hay un obrar que el decálogo también realiza. ¿Cómo es que funciona la conciencia en un individuo? Tres cosas. Así funciona la conciencia moral en un individuo. En primer lugar,
le hace el favor de definirle al individuo lo que es correcto o incorrecto. Eso hace la conciencia. Nos hace el favor de definirnos, al menos en líneas generales, y en eso depende, sí, el grado de luz o de oscuridad que una persona tenga, pero le hace el favor de definirle lo que es correcto o incorrecto. En otras palabras, sí, la conciencia tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, así sea de forma general. Quizá no letras y puntos, pero de forma general. Segundo, la conciencia les obliga a hacer el bien y les prohíbe hacer el mal, como la ley lo hace también. La ley tiene esa función. Les señala lo que hay que hacer y les prohíbe lo que no hay que hacer. ¿Y qué hace la conciencia? Bueno, la conciencia presiona para que se haga lo que se ha reconocido como bueno y prohíbe. Se lanza a detener al individuo para que no haga lo que es malo. Y en tercer lugar, igual que la ley, la conciencia alaba a los hombres cuando hacen bien y los condena o reprocha cuando hacen el mal. Mire todo lo que hace la conciencia adentro de un individuo. Sí, un hombre a veces se mira en el espejo y dice, buen trabajo. Bueno, ¿eso de dónde le salió? Claro, de su conciencia. Allí él puede discernir ciertas cosas. Pero también se avergüenza o se esconde o huye cuando hace las cosas malas. Así funciona la conciencia como la ley. Dios selló esta función en el corazón de cada ser humano. Como dice un autor, Él truena desde el monte Sinaí con la voz de la conciencia. Sí, los que no tienen acceso a lo que Dios dijo, a los 10 mandamientos, no huyen, ellos también escuchan la voz del Sinaí, pero ¿cómo la escuchan? En su conciencia. ¿Cuál es la diferencia con el Sinaí? Bueno, que en el Sinaí se pone por escrito, se amplifica, se purifica lo que ya el hombre generalmente sabe que Dios quiere. Así cuando la ley de Dios truena desde afuera, cuando la ley de Dios se predica, o cuando escuchamos la ley de Dios, nuestra conciencia dice amén. Yo creo eso, dice la conciencia, que es lo mismo. Por lo tanto, el gran objetivo de la conciencia, así como el decálogo, es como dice Romanos 3:19, el objetivo es que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, para clarificar algo, la conciencia de los hombres caídos no está exenta de la influencia y los estragos del pecado. Sí, hermanos, la conciencia no es un testigo que ha sobrevivido inmune a la influencia o los estragos del pecado. Pablo, por ejemplo, afirma en Tito 1:15, de los incrédulos, tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Sí, es la verdad. La conciencia se puede corromper. En 1 Timoteo 4:2 dice, cauterizados en su propia conciencia. Sí, quiere decir que este testigo puede ser mermado, este testigo está enfermo también. Es un testigo de lo que Dios quiere, pero está enfermo, está corrupto.
A menudo eso es lo que lleva a los hombres a llamar malo lo que es bueno y creerlo, y llamarle bueno a lo malo y creerlo. Su sentido interno es profanado, y bajo el juicio de Dios el testigo cada vez habla más bajo, pero siempre va a hablar. Así que todo lo que diga la conciencia en los incrédulos está más o menos contaminados de acuerdo también a cómo se hayan dado a sus pecados. Su conciencia está corrompida, pero no borrada. Está torcida, está confundida, pero no desaparece, no desaparece. Puede ser que esté ahogada, asfixiada, sea negada, sea odiada, pero aún hace eco de la voluntad de Dios. Eso hace parte de ser imagen de Dios. ¿Sabe? Por eso un incrédulo tiene que hacer mucho ruido para callar los gritos de su conciencia. Tiene que justificar, y tiene que convencerse, y tiene que hacer tanto ruido. Él tiene que trabajar mucho para justificar un pecado. Él tiene que intentar hablar más fuerte que su conciencia. ¿No se ha dado cuenta, por ejemplo, que los que dicen que Dios es una idea irrelevante, Dios ni merece la pena hablar de eso, son los que más hablan de Dios? ¿Por qué será? Porque tienen que hablar muy fuerte, tienen que argumentar mucho, tienen que ponerle capas y capas sobre la conciencia para no dejarla hablar. Pero finalmente, ¿por qué siguen hablando de Dios? Que la conciencia de alguna forma vuelve y sale a la superficie y sigue gritando. La revelación general de la existencia de Dios en la creación y la conciencia es suficiente para condenar a los hombres, pero aquí hay un asunto: jamás para salvarlos. La conciencia, bueno, la revelación general de la existencia de Dios en la creación, afuera de Él, y la conciencia, ese testigo interno, es suficiente para condenar a los hombres, pero no es suficiente para salvarles. A través de la creación, la conciencia, los hombres saben que hay un Dios, saben el juicio de Dios, pueden estar muy ubicados tanto en la existencia de Dios como en la voluntad de Dios. Ellos pueden ver la bondad de Dios, su sabiduría, su poder, pueden cargar con miedo en el alma por Dios. Sin embargo, como no tienen revelación especial de Dios, ya sea instrucción, la inclinación o la capacidad para estar bien con Dios o para estar en comunión con Él, serán condenados a menos que vengan al Señor Jesucristo. Nadie es salvo, ni siquiera viviendo a la luz de su conciencia. Si leemos muy bien Romanos nos dice que su conciencia les acusa o les defiende, pero nunca les justifica. La conciencia puede decir: yo creo que esto que hice estuvo bien, o esto que hice estuvo mal. Pero nadie se justifica a sí mismo, porque nadie puede andar ni siquiera a la luz de su propia conciencia. Alguna vez unos creyentes afirmaban que si un individuo anduviese
a la altura de los dictados de su conciencia, ¿podría salvarse, sí o no? Es decir, no ha escuchado la palabra de Dios, no ha escuchado la ley de Dios. Él tiene un testimonio de Dios en su corazón que se llama conciencia. Si esta persona llegara a vivir de acuerdo a los dictados de su conciencia, ¿podrían ellos salvarse? Y entonces le voy a hacer esta pregunta. Usted me está hablando de un individuo hipotético que no conoce, que nunca ha escuchado la ley de Dios, ¿sí? Entonces vamos a decirle es un pagano, porque no ha escuchado ni de Dios ni de la ley de Dios. Bueno, déjelo allá, vengamos acá. Usted, como cristiano, como nacido de nuevo, es decir, que ha recibido un nuevo corazón, que conoce la palabra de Dios, no tan solo el decálogo, sino hasta la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, que es asistido internamente por el Espíritu Santo, ¿ha pasado por encima de su conciencia? Digo, nosotros, es decir, siempre hemos actuado de acuerdo a lo que nuestra conciencia dice que está bien o está mal. Hermano, hemos pasado ¿cuántas veces por encima de nuestra conciencia? Para pecar tenemos que pasar por encima de nuestra conciencia, por encima del Espíritu Santo, por encima de la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Y si nos pasa a nosotros los nacidos de nuevo, ¿qué vamos a esperar de un pagano? Que no conoce la Escritura, no tiene un corazón nuevo ni el Espíritu. Así que ese hombre hipotético no existe. No existe el tal. No existe el tal. Esta es la revelación general de la existencia de Dios, y vamos a mirar la revelación especial de la existencia de Dios en la próxima sesión.